Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a lograr el gran objetivo en París 2024, igualar o superar las 22 medallas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este segundo programa dedicado a los Juegos Olímpicos de Tokio analizamos el resto de medallas que conseguía España. Si os acordáis, la semana pasada hablamos de Adriana Cerezo, que abría el cajón de las preseas, pero empieza el cuestionario. Tic-tac, tic-tac. ¿Sabríais decirme cuántas medallas de oro logró España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Os doy varios supuestos. Supuesto A: 3 medallas. Supuesto B: 5 medallas. Supuesto C: 1 medalla. Os habré engañado, será la del medio, como siempre, será la tercera. ¡Bingo! En esta ocasión sí os he engañado, es la primera. España logró 3 medallas de oro. Es la primera vez en los 27 programas que hemos hecho de la llama olímpica donde hemos remarcado y como respuesta ganadora la número 1, la A. También es cierto que teníais, la pista estaba ahí, que acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio al primer programa y ahí ver la cantidad de medallas de oro que consiguió España, porque precisamente lo remarcamos con esa medalla de oro que abría las preseas, en concreto esa medalla en tiro intramixto de Alberto Fernández y de Fátima Gálvez. Luego llegaría la medalla de Alberto Ginés y la medalla de Sandra Sánchez, unas 2 medallas que fueron históricas y que a continuación os lo iré comentando. Tranquilos, lleva su tiempo. A continuación os cuento esas medallas históricas. Bueno, y ahora sí, arrancamos con otras 9 medallitas. Como digo, dejábamos a España en la medalla 162. Ahora llega la medalla 163 en la historia del COE y llegaremos a la 171. Primera medalla que de las 9 que vamos a analizar hoy, y es una medalla especial. Medalla 163, una medalla que hay que relacionarla con la 164, en concreto con otra medalla de bronce, porque ambas son de la vela. Bronce de Joan Cardona en clase femenina y bronce, la 164, del 470 en masculino. Medalla 163 del lobo solitario, como se llama así a la clase fin, de Joan Cardona. Luego empezarían los haters de siempre a decir, bueno, es que esperábamos 4 o 5 medallas, críticas, pero la vela ahí estuvo con 2 medallitas y es ahora mismo el deporte olímpico español más laureado con 21 preseas. Habrá sorpaso en los Juegos Olímpicos de París, pero de momento ahí están. También hay que decir que la vela consiguió 2 cuartos puestos, en concreto los 2.49, en el 49 FX, que es el femenino, y el 49 masculino. Pero en lo que compete a esta medalla, la 163, Joan Cardona siempre estuvo en la pomada por las medallas y llegó a esa medal raid, atemperó los nervios y supo navegar, no en vano, lo llevaba haciendo desde los 7 años y al final justa medalla de bronce. El oro fue para el británico Giles Scott y la plata para el húngaro Stambor Berez. Y ahí estaba ese bronce dorado para Joan Cardona. Rompía el maleficio con respecto a Río, la vela de medallas olímpicas, y ahí llegaba esa medalla, como digo, 163, medalla de bronce de Joan Cardona en la clase fin. Siguiente medalla de bronce del 470, formado por Jordi Samar y Nicolás Rodríguez. Desgraciadamente en París nos habéis escuchado tanto en los programas del Polideportivo como estos que estamos realizando en esta guía de rumbo, como en la llama olímpica, que desgraciadamente no van a ser modalidad olímpica ni en masculino ni en femenino. Va a haber una mixta y ahí hay una pareja que es la vigente campeona de Europa y han sido también campeones del mundo, como son Jordi Samar y Nora Brunman. Van enchufados a medalla. Bueno, pues
3 años atrás sí eran disciplina olímpica y España optaba, el masculino y el femenino, a conseguir medalla. No en vano el 470 femenino, que fue una de las grandes decepciones, eran campeonas del mundo y no hicieron buena competición y no estuvieron ni siquiera en la pomada por las medallas. Pero los que sí estuvieron y sí consiguieron medalla de bronce, como digo, fueron Jordi Samar y Nicolás Rodríguez, que hicieron una gran competición y ahí España lograba esa medalla. Una medalla en la que se subieron al cajón de los metales, donde destacó el oro de la pareja australiana formada por Blecher y Ryan, y la plata fueron para la pareja sueca formada por Dalberg y Breston. Muy estrategas los españoles, llegaron quintos a la medal race, supieron controlar a sus rivales, en concreto a los neozelandeses, que se quedaron con la medalla de cobre, nunca decide chocolate, medalla de cobre, cuarto puesto, mientras que ahí los españoles se hacían con esa medallita de bronce. Como digo, medalla de bronce en la clase del 470 masculino y desgraciadamente 2 cuartos puestos en el 49, y los detractores de siempre acusando a los reyes que son la vela con 21 medallas. Ahí es nada. Bueno, y antes de hablar de las siguientes medallas, España consiguió un hito fundamental en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por primera vez, 29 años después, volvíamos a conseguir 2 medallas de oro en un mismo día de competición. Lo hicieron en ese momento, en ese 5 de agosto, que habría que meterse en una máquina del tiempo para ver ese objetivo, al 8 de agosto del 92, cuando Fermín Cacho fue campeón olímpico en 1500. ¿Os acordáis? El speaker del Estadio Olímpico de Montjuïc: Fermín Cacho, campeón olímpico. Y horas después, en un Camp Nou lleno de banderas de España, con los reyes aplaudidos, poniendo viva España, la selección de fútbol, la rojita olímpica, conseguía, con aquel gol de Kiko in extremis en el minuto 89 ante Polonia, ganar ese oro olímpico. Una gran selección formada por el Chapi Ferrer, Luis Enrique, Alfonso, Kiko Narváez, Guardiola, y de entrenador un gran seleccionador como fue Vicente Miera. Bueno, pues España conseguía esos 2 oros y desde entonces no habíamos conseguido en ninguna de las citas olímpicas 2 medallas de oro, hasta que ese 5 de agosto el kata perfecto de Sandra Sánchez, de la gran karateca, la mejor de todos los tiempos y la mejor deportista española, bajo mi juicio, junto a Carolina Marín, la mejor deportista española de todos los tiempos, que no se me enfade Arantxa Sánchez Vicario, que tiene 4 medallas, o la nadadora Mireia Belmonte. Y anteriormente, en escalada, Alberto Ginés lo conseguían, esa combinativa formada por velocidad, bloques y dificultad, conseguían esos 2 oros olímpicos, y España fue Barcelona 92 por un día. También a nivel personal hay que decir que los juegos los seguimos a través de mi portal web, de la Tribuna Madridista, y buscábamos una gran repercusión, y también fuimos Barcelona 92 por un día. Y eso hay que agradecérselo a mi gran amiga Sandra Sánchez, que a través de Facebook yo subí un artículo en el que Sandra conseguía algo histórico, una triple corona, que era europeo, mundial y juegos, y nadie lo puede volver a repetir. ¿Por qué? Porque el karate, ya sabéis que lo han sacado desgraciadamente del programa olímpico. Tendría que volver el karate, tendría que haber otra karateca que lo consiguiera, que fuera el campeonato continental, sea del país que fuera, el campeonato mundial y campeona olímpica. Por ello, la irrepetible Sandra Sánchez iba a ser la mejor de todos los tiempos. Ese dato Sandra lo compartió en Facebook y tuvimos más de 10.000 visitas en esa lectura del artículo. El mínimo exigible, lógicamente, para ser un medio referente en el mundo del olimpismo. Por eso nosotros fuimos también Barcelona 92 por un día. No conseguimos serlo todos los días, igual que el deporte español no consiguió igualar el registro de Barcelona 92, pero tanto Sandra como Alberto conseguían ese hito, esos 2 oros, que hasta 29 años antes no lo habíamos vuelto a repetir. 21 años después lo volvimos a repetir. Deportivamente fuimos Barcelona 92 por un día en Tokio 2020, y a nivel periodístico, la Tribuna Madridista y un servidor fuimos Barcelona 92 también por un día. Bueno, y llega esa medalla, llega ese 5 de agosto mágico de 2021 que estamos comentando, y llega ese oro inesperado en escalada deportiva, en la combinativa de velocidad,
bloques y dificultad. Ahora, en París, otra vez, otra cacicada, la velocidad va por un lado y la combinativa, donde ahí está a punto de conseguir también plaza olímpica Alberto Ginés, va por otro. De hecho, Alberto Ginés participará en la dificultad y en los bloques. Lo peor que se le da en los bloques, pero la velocidad se le da muy bien y la dificultad también. Y hizo, la verdad se ha dicho, un equilibrio, una combinativa perfecta para conseguirlo. De hecho, fijaros, empezó la competición liderando la prueba de velocidad, siendo el número 1, pero llegaron los bloques y va por puntos, se le dieron un punto, pero cuanto más puntos te den, se restan, son negativos. Bueno, pues le dieron 7 puntos en la prueba de bloques, fue el peor. De hecho, no llegó a terminar ninguna pared, pero eso fue en la como digo, en los bloques. Pero en la dificultad volvió a ser el mejor y no en vano volvió a ganarse otra vez esa primera posición y ser justo campeón olímpico. Medalla de oro para Alberto Ginés, sumando 28 puntos, plata con 30 puntos fue el estadounidense Coleman y bronce fue el austriaco Schubert con 35 puntos. Ni el checo Ondra, que después compitió, se sentó a esperar, como hizo Ruth Beite en Río, ni el norteamericano Dufu, ni el australiano Schubert, este sí que fue medalla de bronce, consiguieron arrebatar a un juvenil extremeño de 18 años el hecho de ser campeón olímpico contra todo pronóstico, igual que lo hizo en su día Paquito Fernández, la primera de las 5 medallas que hemos conseguido en los Juegos Olímpicos de Invierno, o la gran Carolina Marín, o qué decir del mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal. Entraba en el Olimpo de los dioses el gran Alberto Ginés, oro en escalada combinativa. Siguiente medalla, muy especial y una medalla que todo el esfuerzo que se puede hacer del mundo del periodismo te da alguna vez la recompensa. Y esa recompensa nos llegó a todo nuestro equipo cuando estábamos en WordPress Radio de la mano de Sandra Sánchez. Entrevistamos a Sandra Sánchez cuando se iba a lograr su tercer campeonato, no se me olvidará, su tercer campeonato de Europa consecutivo en Coca-Eli. La dimos suerte y esa espontaneidad, esa alegría, esa humildad de Sandra, años después sigue existiendo. Es la mejor deportista española de todos los tiempos, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y es la mejor karateca de todos los tiempos. Tenía que hacer un kata perfecto. De hecho, nosotros vivimos ese ciclo de Sandra desde 2017, pero 2018 aproximadamente, hasta 2021. Ya sabéis, porque por el tema del bicho se aplazaron en 2020. Y llegaron a 2021. Bueno, pues Sandra fue claramente de menos a más, y cuando empezó a ganar a Shimizu, a la japonesa, fue en ese Mundial de Madrid 2018 a finales, el mejor mundial de la historia del karate, que reportó, siempre lo he dicho, 7 millones a las arcas de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. Un mundial perfecto donde España brilló a la perfección, disputado en el Wi-Fi Center. Bueno, Sandra ganó a Shimizu por primera vez en la final de kata individual, y posteriormente Sandra fue ganando ya a Shimizu y tenía que hacer ese kata perfecto porque Shimizu competía en casa. Sandra lo sabía, lo habíamos hablado varias veces con ella, lo hablamos en el Campeonato del Mundo de Madrid en 2018, lo hablamos en el Campeonato de Europa de Guadalajara, donde también estuvimos presentes, y lo hablamos en la final de la Premier League en 2000, de ahí no estuvo Shimizu, en la final de la Premier League 2019 ya en Madrid, en el Madrid Arena, donde Sandra también firmó un resultado espectacular. Iba enchufada, llegó el tema de pararlo por culpa de esa terrible crisis sanitaria, pero Sandra atemperó nervios y volvió a seguir rindiendo un gran nivel. No en vano tenía un gimnasio junto con su entrenador Jesús del Moral y marido, también le mandamos un fuerte abrazo, y la mejor karateca de todos los tiempos, no podía fallar. No en vano es campeona del mundo en 2018, tras el oro olímpico, campeona del mundo en 2021, 7 veces campeona de Europa, 8 veces campeona de la Premier League. No se ha bajado del cajón, no se bajó hasta retirarse del cajón de las medallas desde la Premier de París en febrero de 2015. Ha sido también campeona de los Juegos Europeos en 2015 y en 2019. Su última gran campeona del mundo también en los Juegos Mundiales en playa. Campeona de los Juegos Mundiales, el oro, en 2022. Era la última competición que le faltaba porque deportivamente le robaron en la plata en los Juegos Mundiales de 2017 a costa de Shimizu. Pero a partir de ganar en Madrid, Sandra escaló por arriba y Shimizu bajó
para abajo. De hecho, tenía que hacer su kata preferido, el Chantayana Kusanku, y ahí lo hizo y a la perfección. Lo hizo recibiendo una puntuación de 28,06 por 27,88 de Shimizu. Ganaba el kata, la veíamos entre lágrimas celebrarlo. El kata perfecto para la deportista perfecta, campeona olímpica Sandra Sánchez en kata individual y la mejor deportista española de todos los tiempos y karateca de todos los tiempos, como rotulé en ese artículo, que gracias a Sandra alcanzó las más de 10.000 visitas. 1.000.000 de gracias, campeona, y ya sabes que en 50 Estudio TV tienes tus micros. Otra gran persona y otro gran deportista, hay que enlazarlo. 6 de agosto, el día posterior a esa resaca de que España conseguía esos 2 oros, tanto de Alberto como de Sandra, e igualaba esa gesta del 8 de agosto del 92. Bueno, pues llegaba la medalla de plata en kata individual masculino del gran Damián Quintero, nuestro Quintero, como él se rotulaba, ¿no? Bueno, el único problema que ha tenido Damián es que ha habido otra Sandra Sánchez en categoría masculina que se llamaba Ryo Kiyuna y que es japonés y que lo hace a la perfección. Pero por lo demás, Damián Quintero, para mí el mejor karateca europeo de todos los tiempos, realmente ha firmado unos años espectaculares. De hecho, voy a dar un dato. Hace poco volvió a ser plata en Continental, plata también con el equipo, ahora está con el equipo de katas, y Quintero no se ha bajado del cajón de los metales continentales e internacionales desde que entró en la selección con solo 19 años en 2004. Lleva 20 años al frente y es un auténtico referente. No en vano, fijaros, Ryo Kiyuna los 3 mundiales se los ganó en la final a Quintero, le ganó en 2016, en 2018 la final olímpica y el mundial de 2021. Pero es que hay que tener mucha calidad y tener una gran fuerza mental para llegar a una final mundial y fijaros a 3 finales consecutivas. Es campeón del mundo, pero es campeón del mundo por equipos, lo hizo en Bremen en 2014 junto con sus 2 compañeros y grandes amigos, uno de ellos el actual seleccionador Fran Salazar y con otro grandísimo karateca, el mejor karateca valenciano de la historia como es Pepe Carbonell. Bueno, pues Ryo Kiyuna, lo que podemos decir es que competir contra Ryo Kiyuna como contra Sandra es tener un techo de cristal, como pasa con los americanos en la NBA o en el waterpolo femenino. Bueno, lo sabía Quintero, pero aún así iba a pelear. De hecho, si Sandra tiene en ese Chantayana Kusanku su kata preferido, el kata preferido de Damián es el Suparenpei. Es un kata de enorme dificultad, mucho más dificultoso que el que hace Ryo Kiyuna, que su kata preferido es el Onandai, pero claro, también de la manera que lo ejecuta Ryo es a la perfección. El de Damián es de sobresaliente. Al final, fijaros la puntuación, 27,66 para Damián, 28,72 para Ryo, subcampeón olímpico, y eso ya nadie se lo va a quitar al gran Damián Quintero, el mejor karateca español de todos los tiempos, para mí, repito, el mejor karateca europeo de todos los tiempos, y salvo Ryo Kiyuna, uno de los mejores del mundo. Desgraciadamente, ya sabéis, cacicada del COI y cacicada del comité organizador de París, muy mal Tony Estanquez, que quitó 5 deportes por meter 4 juegos de recortes, juegos peligrosos también, por el tema de la seguridad, y el Brikidan, que es un arte, no es un deporte, tampoco creo que vayamos a tener representación. Nos pasó factura y el karate esperemos que algún día vuelva. Y en cuanto al palmarés de Damián, campeón del mundo, como hemos dicho, por equipo, 10 veces campeón de Europa, 6 a nivel individual y 4 por equipos, 2 veces campeón de los Juegos Europeos, en Bakú 2015 y en 2019 en Min, 10 veces campeón de España, 115 medallas en categoría absoluta, 78 de ellas en competiciones internacionales y plata dorada en ese momento, ahora tiene muchas más, antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, del gran Damián Quintero. Siguiente medalla, también histórica, del número 1 del olimpismo español, junto con otro palista, David Cal. 5 medallas le contemplan al gijonés, al palista gijonés, Saúl Cravioto, siempre lo digo, la única tara que tiene que ir del Barça, Saúl Cravioto, que irá a los Juegos Olímpicos de París a conseguir su 6ª medalla, y estamos firmemente convencidos que en este K4 500 espectacular formado por Marco Igual, que también es campeón olímpico, lo hizo en Río,
Carlos Rodrigo Germane y Carlos Arévalo, además del gran protagonista de Saúl Cravioto, lo van a conseguir. No en vano en este ciclo olímpico ya han sido bicampeones del mundo. Lo hicieron en 2021, al poco tiempo de los Juegos, y también en 2022. Y antes de todo eso, en Tokio 2020 conseguían la medalla de plata. Solamente le superaron los alemanes, que creo que las podemos superar también en París y ser oro olímpico. Por lo menos vamos a estar en la pomada por la medalla y vamos a ser medallistas. Eso lo firmo, como digo yo, en un bloque de hielo. De hecho, fijaros, ¿por qué lo firmo? Porque fuimos campeones olímpicos en Tokio en los 250 metros. Tuvimos un tiempo arrollador de 39,32 segundos, pero también es una prueba muy anaeróbica también, y realmente se impusieron los alemanes, que son muy buenos, el K4 alemán, y fueron campeones olímpicos con un tiempo de 1:22,219, mientras que los españoles fue 1:22,446. Solamente las dos embarcaciones que lograron eso fueron la alemana, oro olímpico, y la española, plata olímpica, llegar al tiempo de 1:22. Solamente bajaron esas embarcaciones. El 1:23 ya fue para el resto de embarcaciones, entre ellas Eslovaquia, que se hacía con la medalla de bronce. Y en cuanto a Cravioto, es obligado remarcarlo: 5 medallas le contemplan, el más laureado, 2 oros, 2 platas y un bronce. Brevemente las hemos comentado aquí, pero paso simplemente a mencionarlas. La medalla 102 en la historia del COE, primera de las 5 de Saúl, la consiguió en Pekín, medalla de oro en el K2 500 junto con su gran amigo Perucho. Segunda medalla en Londres 2012, medalla de plata en el K1 200, era medalla, ¿os acordáis? Esa de mitad Saúl, mitad Perucho, por esas cosas raras que quita el COI, y realmente en el K2 no consiguieron plaza, pero sí en el K1, y por eso es mitad medalla de Saúl, mitad medalla de Perucho. Tercera medalla de las 3 de las 5, llegó en Río, medalla de oro en el K2 200, uno de los 7 mágicos oros, como escribí en ese libro de Río 2016, esos mágicos 7 oros y esas mágicas 17 medallas. Bueno, en el K2 200 junto a Cristian Toro. Cuarta medalla también en Río, esta fue de bronce en el K1 200. Por cierto, la medalla de oro en Río, hemos dicho que la primera que consigue la 102, la segunda medalla de Cravioto es la medalla 130 del COE, la tercera medalla en la 141, la cuarta medalla en la 145 en la historia del COE, y la quinta medalla, que ahora pasamos a rotular, en la medalla 168 en la historia del COE, medalla de plata, como hemos comentado, y que estuvo a punto de ser oro, porque a 250 metros era medalla de oro. 2 veces bicampeones tras Tokio, y grandes favoritos. Si hay una medalla claramente, descaradamente, casi asegurada, no se puede asegurar, pero casi asegurada, cuasi asegurada, es este K4, no lo olvidéis: Cravioto, Marcus Wald, Rodrigo Germane, Carlos Arévalo, y sería la sexta que le haría el más laureado en solitario. Ahora mismo empatado con David Cal, que consiguió un oro y cuatro platas. Pero a favor de Cravioto, ya termino, es que es el único deportista español que ha conseguido medalla en 4 Juegos Olímpicos diferentes. Lo consiguió en Pekín, lo consiguió en Londres, lo consiguió en Río y lo consiguió en los Juegos Olímpicos de Tokio. David Cal lo consiguió en 3 juegos: en Sydney, en Atenas en Atenas 2004, en Pekín 2008 y en Londres 2012. El gran Saúl Cravioto en busca de su sexta medalla olímpica en París 2024. Siguiente medalla, la número 7, la medalla 169. Había dicho la 168, la de Cravioto, esta es la 169 en la historia del COE. Bueno, es una medalla muy especial también, porque es la cuarta que consiguen en unos Juegos Olímpicos los hispanos. Hay que decir que la Federación Española de Balonmano ha conseguido 5 medallas, una de las guerreras, que lo hicieron en 2012, y el resto de los hispanos, y todas ellas de bronce. Lo hicieron en Atlanta 1996, fue esa medalla mediática donde fue la infanta Cristina de Borbón a presenciarla, y donde había un joven llamado Iñaki Urdangarín, y de ahí salió ese enlace matrimonial. Luego pasó lo que pasó. Medalla de bronce también en Sydney 2000, medalla de bronce en Pekín 2008 y medalla de bronce, como digo, en Tokio 2020, disputados
por esa terrible crisis sanitaria en el verano de 2021. Fue una medalla al borde del infarto. De hecho, España había firmado una gran fase de grupos y también había sido muy importante en los cruces, pero otra vez Dinamarca. Ahora mismo el talón de Aquiles que tiene España es Dinamarca. Nos suelen apear siempre en semifinales de mundiales europeos y también de los juegos, pero bueno, España supo resetear, es muy importante resetear para poder conseguir esa medalla de bronce y no quedarte con la cuarta plaza que te deja sin medalla, y España lo hizo, eso sí, ante un Egipto que vendió muy cara su derrota. No en vano, España ganó 32-30, un partido apretadísimo. España se marchó, eso sí, al descanso 3 goles arriba, con un imperial Ales Dusevalle que firmó uno de sus mejores partidos como jugador de balonmano, no con la selección, sino a nivel también profesional, a nivel de clubes. Uno de los mejores partidos de Ales Dusevalle fue esta pelea por el bronce. Como digo, y un gran goleador también, Aleix Gómez. Bueno, España se marchó 3 arriba, 19-16 al descanso, pero Egipto vendió muy cara su derrota. De hecho, a 4 minutos para el final había empatado a 5 minutos, con empate a 27 y luego con empate a 28. España supo atemperar los nervios, apareció Ales Dusevalle con 2 goles decisivos más otro gol de Raúl Entre Ríos, y ese parcial de 3-0 certificó esa medalla 32-30 contra Egipto, la cuarta que conseguía, como hemos comentado, el balonmano masculino, nuestros hispanos, que hay que unir a esa medallita también que se consiguió en Londres 2012, medalla de bronce de nuestras guerreras. 5 medallas ostenta una federación que no marcha nada mal, como es la Real Federación Española de Balonmano. Siguiente medalla, la penúltima que vamos a analizar en este programa de Tokio. Bueno, es la medalla número 8 y es la medalla de las que vamos a analizar hoy, de las 9 que vamos a analizar hoy, y es la medalla 170, un número mágico, 20 medallas después de esa mágica medalla de Carlos Coloma en Río, la medalla 150. Estoy firmemente convencido que también se puede conseguir la medalla 200, Fijaros, solamente en 2 Olimpiadas de Juegos de Verano, más las reubicadas que nos han dado, más 2 de los Juegos de Invierno, se puede conseguir en París 2024 la medalla 200. De momento llevamos 174. Para eso tendríamos que conseguir 26. Pero bueno, si no será en París, podrá ser en los Juegos Olímpicos de Milán, Milán Cortina en 2026, y si no, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Bueno, medalla 170 en la historia del COE, medalla de plata en waterpolo femenino, una medalla que también hay que relacionarla con la década anterior, y esa medalla que consiguieron de plata en 2012 ante las americanas. Habían firmado, siempre lo he dicho, con la llegada del siglo XXI es el siglo de oro del deporte español, pero el deporte español verdaderamente se democratiza definitivamente con ese sorpaso del deporte femenino. El deporte femenino dice: aquí estoy yo en la segunda década del siglo XXI, no en vano, como hemos dicho, a nivel de oros olímpicos hubo sorpaso, lo hemos hecho en alguna de las preguntas de la llama olímpica, y conseguimos 2 de las 3 medallas de oro que conseguimos en Londres 2012 fueron en categoría femenina, y 4 de las 7 que conseguimos en Río fueron en categoría femenina. En Tokio empatadas, 1,5. ¿Cómo me decís 1,5? Me vais a decir: Jorge, ¿cómo no dices 1,5? Muy sencillo, medalla de oro de Sandra, medalla de oro de Alberto Ginés en escalada, y el transmixto, que es la primera de las 3 medallas de oro que conseguimos, que os invito a ver en el programa anterior, os invito a entrar en ese programa anterior que hicimos de Tokio, de los 2 que hemos hecho, en el 126, medalla en transmixto de Alberto y de Fátima. Por eso, máxima igualdad, 1-1. Bueno, pues todo esto hay que relacionarlo con ese techo de cristal del waterpolo siempre que competimos con las americanas. De hecho, España, hasta que lo consiguió Países Bajos en el Mundial del año pasado, donde fuimos plata mundial, nadie había ganado a las americanas a nivel mundial y por supuesto a nivel de juegos. Han ganado todo a nivel de juegos en las 3 Olimpiadas, y aquí no iban a ser menos. Consiguieron el oro en Londres, consiguieron el oro en Río, y también lo consiguieron en Tokio. Eso sí, España tuvo su techo de cristal y una nueva generación, sustituyendo a esa mágica que habían ganado al año después de conseguir la plata en los Juegos Olímpicos de Londres
el Mundial de 2013 disputado en Barcelona con Jennifer Pareja como mejor jugadora del mundo, MVP de aquella final y mejor jugadora de waterpolo española de todos los tiempos y mejor jugadora del mundo. Bueno, pues España sin complejos se iba a medir a los Estados Unidos. Al final Estados Unidos fue un monólogo esa final 14-5, pero quiero remarcar la fase de grupos y sobre todo el camino de estas guerreras acuáticas de cara a la final. Bueno, fijaros, España empezó debutando, arrollando con victoria, un rival lógicamente muchos peldaños más inferior, como era Sudáfrica, 8-24, segundo partido, un rival de mayor entidad, a Canadá, 14-10, y ahí vino un resbalón. Fue el antecedente de lo que nos ha pasado con los Países Bajos, que nos han ganado el último mundial y nos han atracado deportivamente. Lo dijimos en uno de los primeros programas que hemos hecho este año, en 2024, del polideportivo con José Olveira. Nos atracaron en su europeo. Quiero verlas a Países Bajos, quiero verlas, repito, en los Juegos Olímpicos de París. Bueno, pues en los Países Bajos nos ganaron 14-13, fue el único resbalón que tuvo España en la fase de grupos. El cuarto partido, España ganó, recuperó esas buenas sensaciones, 15-9 ante Australia, y cuidadito, partido trampa ante China. Me habéis escuchado hablar de que los Juegos Olímpicos de Río pasaron varias cosas de por qué no lo optimizamos la medalla, de por qué optimizamos muy bien la medalla, bien digo, pero no conseguimos las 22 medallas. Bueno, lo de Rafa. Lo que comentábamos de Javi Gómez Noya, que lesionado no pudo ir, los hispanos por ese preolímpico que no estuvieron finos en ese preolímpico, y eso que eran campeones del mundo en 2013 y no consiguieron medalla. También el tema de las guerreras de balonmano, que se quedaron en cuartos en aquel partido ante Brasil, con ese lanzamiento al poste de Nerea Pena que nos dio tanta pena. Y estas guerreras acuáticas que desgraciadamente habían firmado muy buena fase de grupos, pero en el partido de cuartos ante Rusia, ahí nos atenazamos. España aprendió, y en estos cuartos de final ante China supo competir. Es lo que comenta muchas veces José Olveira y Gabriel: cuidado con las medallas de equipo, con esa medallitis. Yo firmo 5 medallas, pero claro, en los cuartos o te mandan para casa o te alzan ya con la escalerita preparada para meterte en el podio. Y es lo que le pasó a España, ¿no? Nos mandaron para casa ante Rusia en un mal partido en Río, pero aprendieron, y ante China 5 años después, se consiguió ese pase a la final el 3 de agosto. Victoria por 11-7, y ahí nos metíamos en semifinales ante Hungría, donde ganábamos 8-6, y adivináis qué día fue. Evidentemente no podía ser otro, el 5 de agosto, qué día mágico para el deporte español de 2021, con esos 2 oros de Sandra en karate y de Alberto Ginés en escalada, y entre los muchos acontecimientos, ese pase a la final, esa medalla asegurada de nuestras guerreras acuáticas. Desgraciadamente, como hemos dicho, perderían la final ante las americanas, pero alcanzarían su techo de cristal y su segunda medalla olímpica, plata como en Londres 2012, de nuestras guerreras acuáticas. Y para finalizar, última medallita, medalla 171, medalla de plata para el fútbol masculino, la rojita olímpica, que por temas de la crisis sanitaria, cuando, lo disputan, eso ya lo hemos comentado muchas veces, en fútbol masculino van los sub-21, van varios jugadores de más edad, que hayan disputado Eurocopa, Mundial y demás, pero normalmente la categoría olímpica es sub-23. Como se tuvieron que aplazar los Juegos un año más, la categoría, igual que se llamó Tokio 2020 en el verano de 2021, se llamó Sub-23, y ahí entraron varios jugadores, entre ellos un jugador clave, el exjugador del Real Madrid, actual jugador del Paris Saint-Germain, Marco Asensio, claramente en su carrera, al igual que su amigo Isco Alarcón, de más a menos, pero un jugador con unas enormes mimbres que podía haber llegado a mucho más. Pero bueno, es un jugadorazo, todo hay que decirlo. Bueno, pues España se medía en la final y ahí perdimos 1-2 ante la Brasil de Richarlison, Cuna y Dani Alves, que fue uno de los que ya había disputado mundiales y demás, y que entró en esta generación como uno de los mayores de los 3 que se permiten, y nos ganaron 1-2. Mucha gente le echa la culpa a Vallejo porque marcó muy mal en ese gol de, creo que fue Richarlison, que le puso, creo que el Luis de la Fuente, de lateral derecho. Bueno, pues España también compitió bien, pero perdió 1-2 en esa final, y volvió a repetir
la marca de Sydney 2000, donde fuimos plata, y de Amberes, no os olvidéis, de Amberes 1920. España tiene 4 medallas, tiene 3 platas y un oro, el oro mágico de Barcelona 92, al que me he referido hace unos minutos y que correspondía a ese 8 de agosto del 92, cuando conseguimos el oro de Fermín y el oro de la rojita olímpica, y 21 años después repetíamos la gesta con 2 oros en un mismo día de competición de Sandra, como hemos dicho, y de Alberto Gines. Bueno, en ese momento el actual seleccionador era el seleccionador de la sub-21, sub-23, que había hecho campeón. Luis de la Fuente tiene muy buenos números también a nivel de categorías inferiores. De hecho, hizo campeón de Europa sub-19 a España, había hecho bronce con otra generación en 2021 en el Campeonato de Europa, y aquí le hizo meses después nada más y nada menos que subcampeón olímpico. A nivel nacional, ya sabéis que le ha hecho campeón de la Nation League, y esperemos que en la Eurocopa España pueda dar el nivel y ojalá pueda llegar otra Eurocopa. Bueno, era una gran generación unida también a una base que había disputado la Eurocopa y había llegado a semifinales de la mano de Luis Enrique. Fue buena Eurocopa, también hay que decirlo. No dio el nivel Luis Enrique en el Mundial, pero sí en la Eurocopa, con grandes jugadores como Unai Simón, también estaba Eric García, Mikel Oyarzabal, a mí es un jugador que me gusta bastante, y es Dani Olmo, para mí es el jugador de esa generación que más me gusta, y había eclosionado Pedri, que también estuvo en la Eurocopa y en el Mundial. Luego, al año siguiente, llegó Gavi. También toco un poquito para que le haga un guiño también a sus aficionados del Barça, porque aquí también tenéis cabida. Bueno, pues en cuanto al recorrido de España no empezó bien, empató a 0 ante Egipto, y ahí vino esa terrible entrada y esa lesión a Dani Ceballos. Dani Ceballos fue un jugador clave en la sub-21, pero que le ha faltado dar ese pasito a la absoluta, y a partir de ahí Dani Ceballos no volvió a ser el de antes desde esa lesión. España empató a 0, un partido muy bronco ante Egipto, y luego ganó 1-0 a Australia con gol de Mikel Oyarzabal, y ganamos en el tercer partido a Argentina, partido sufrido, con gol de Mikel Merino a Argentina. Estábamos en cuartos, no estábamos dando un buen nivel, pero estábamos en cuartos, es decir, estábamos siendo resultadistas, y ahí cuidadito. Recuerdo ver ese partido en la playa con mi padre, viéndolo a través del móvil, y fue un partido complicado, De hecho, España nos las hizo pasar canutas Costa de Marfil. Se adelantó por 2 ocasiones con gol de Bailly, el 0-1, y luego más Gradel. Había empatado España con tanto del gran Dani Olmo, y luego llegó en el minuto 92, cuando estábamos fuera, empató Rafa Mir, el partido se fue a la prórroga, y luego vinieron los goles de Mikel Oyarzabal y de Rafa Mir, que hizo un doblete, uno de los grandes 9 de esta rojita olímpica, y España se metió en las semifinales. En las semifinales tenemos que medirnos ante la anfitriona, ante Japón, y ahí gran partido de Marco Asensio. Por eso digo que da muchas veces la de cal y la de arena. Bueno, pues Marco Asensio marcó en la prórroga, se quitó la camiseta, sacó ahí los abdominales Madden Cristiano Ronaldo, y España con ese gol de oro, valía el gol de oro, que Marco Asensio dejaba sin la opción de poder ser campeona olímpica a la anfitriona, a Japón, y se metía en la final y repetía esa gesta, donde recordemos 3 platas olímpicas: Amber en 1920, Sydney 2000, uno de los brotes verdes, y esta plata de Tokio 2020. Por supuesto, unida a ese oro de la generación de Kobe, ese oro de Barcelona 1992. Y hasta aquí este último programa dedicado a Tokio. Quedan algún programa más, no es el último, como ya sabéis, y lo hemos venido anunciando. Hay un programa que no sabemos si será el último o habrá más, relativo a todas esas medallas ubicadas de España. Ya sabéis que hemos conseguido 5 en clara lucha contra el dopaje: la medalla de Manolo Martínez, plata en Atenas 2004, la medalla de plata de Lidia Valentín, de la altera Lidia Valentín, en Pekín, que se la dieron años después, en concreto en 2018, la medalla de oro de Lidia Valentín, que se la dieron igual años después en Londres 2012, porque las 3 estaban dopadas, las 3 primeras, las 2 medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno conseguidas en Pyongyang 2018, la de snowboard, la plata de Regino y la plata del gran patinador, para culminar una gran carrera como fue Javier Fernández en danza,
Y la última medalla también de Keral Castellet, que es la 172, que se consiguió en los Juegos Olímpicos de Pekín de nuestra rider, que fue medalla de plata en la modalidad de halpipe. Sin olvidar las reubicadas, aparte de la que hemos comentado de Manolo, las dos de Lidia, las dos últimas, que nosotros las comentamos en el momento que las reciben en la gala del COE, salvo la primera de Manolo, que así la escribió, por así decirlo, el gran pionero en esto de escribir las medallas, nunca lo ocultado, como Fernando Carreño, periodista de Marca y autor del libro Héroes Olímpicos Españoles. Bueno, pues la medalla de Ruth Beitia en salto de altura, que le correspondía a Londres y se la dieron en el verano de 2022, y la medalla de Sete Benavides, la última, a Ruth se la dieron en junio, a Sete en julio, por eso una es la 173 y otra la 174, del gran palista recientemente retirado ya, Sete Benavides. Todas esas medallas, esas 5 reubicadas más las 3 de los Juegos Olímpicos de Invierno, aparecerán en el próximo programa, la próxima semana, que será el número 28. Veremos a ver si hay más sorpresas y se pueden celebrar más programas, teniendo además a los grandes protagonistas, a los grandes deportistas aquí en el estudio, haciéndoles una entrevista. Gracias por estos 27 programas, os emplazamos también para el último y esperemos llegar a 30, no quiero decir nada, pero esperemos llegar a 30 programas en esta primera y mágica temporada de la Llama Olímpica, que tendrá su continuación en la segunda temporada con un nuevo formato, pero también muy apasionante y hablando del éxito del deporte español. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle al like, no olvidéis suscribiros. Estamos muy cerquita de los 500 suscriptores. Vamos a ver si lo podemos conseguir antes del final de la primera temporada. Si no, será a partir de septiembre, cuando volvamos con la segunda temporada. No olvidéis suscribiros al canal de los 50 programas A50 Studio TV y, por supuesto, seguir todos los programas de la Llama Olímpica. Juntos y juntas a igualar, al menos igualar, y si se puede superar en París 2024 las imborrables 22 medallas de nuestros Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Enormemente agradecido, un saludo y hasta el próximo vídeo.